Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión número 77 de Conectando Puntos. Juan José, este tiempo volteando para atrás se ha pasado, pero de volada, y después de 77 semanas, aquí estamos reportando domingo 31 de octubre del 2021. Hoy se debe de cumplir el pronóstico y la promesa del señor presidente en la que el 100% de los ciudadanos mayores de 18 años deben de estar vacunados primero dijo que todo el esquema de vacunación completo, después dijo que al menos con una dosis. Hoy, 31 de octubre, el panorama es completamente diferente porque tenemos otros datos. Y con otras cosas que platicaremos que ocurrieron en esta semana, no tan espectacular, no tan llamativo como en otras semanas en las que las declaraciones del presidente incendian las redes y van marcando la tendencia y la agenda. Esta semana la agenda se vio un poquito más discreta, tranquila, y pues aquí estamos. Y entonces, antes que nada, Juan José Toral Vivero, es un placer compartir un programa número 77 contigo y te doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Hola Claudio, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos los que nos acompañan. Como bien dices, 77 programas, se dice fácil, pero pues mientras ahora sí que estoy como Vicente Fernández, que espero que se recupere pronto. Mientras este presidente siga aplaudiendo, nosotros aquí seguiremos cantando, amigo. Entonces, lo que bien comentas esta semana, en cuestión de lo estridente que es el presidente en siempre, cada semana enviarnos noticias para generar conflicto y polarización, bien dijiste tú, fue discreto, pero no por eso deja de ser muy importante las noticias que hay en la semana, porque eso es lo interesante de estas semanas cuando el presidente no habla de más. Te empiezas a enfocar a los problemas reales, que es lo que realmente él normalmente quiere evitar. Entonces, parecerá que este programa, no vamos a hablar de López Obrador, no como protagonista, pero sí vamos a hablar de el gobierno que él encabeza y de lo que está sucediendo, porque creo yo que es el primer o segundo programa que vamos a tocar temas en donde realmente él directamente no es el protagonista. Entonces, como bien tú comentas, Claudio, pues hay temas que normalmente él es el protagonista, el observador, y normalmente de él hablamos siempre, pero hay temas que llaman mucho la atención porque dentro de esta normalización que se viene dando, Claudio, este matiz que le quiere dar en sí este gobierno, y más que nada, mi punto de vista, y para iniciar el tema, Claudio, es más que nada como para empezarle a dar protagonismo a ciertos personajes de la política, porque si bien dices, aunque salió el secretario de salud con una declaración muy desafortunada, te la dejaré a ti que la comentes, me voy a centrar en que ahorita, si bien nos damos cuenta como ciudadanos, Claudio, pues parecería, insisto, y lo pongo en ese término de percepción personal, parecería pues que ya Claudia Sheinbaum a 3 años de las elecciones, pues la están echando al ruedo como candidata de Morena y ya empezándola a ser protagonista pues de muchísimas noticias. Te comparto esto, Claudio, porque pues esta semana indican que en la Ciudad de México prácticamente pues ya se terminó con éxito la campaña de vacunación, la cual viendo los números, pues sí, realmente la Ciudad de México sí ha cumplido ese propósito, pero aquí mi pregunta es, ¿por qué a la Ciudad de México sí se le apoyó como ningún otro estado? Quisiera yo pensar en primera instancia, porque pues realmente económicamente hablando y por la cantidad de gente que hay, pues es algo muy conflictivo de manejar y que se tenía que resolver lo antes posible. Sí,
Pero también ves que dicen que la campaña de vacunación se cumplió, lográndose casi, bueno, en palabras de ellos, el 100% de la vacunación de adultos, por lo menos una dosis, lo cual en números, pues dista mucho de ser la verdad. Lo que indican algunos números, hasta de la misma Secretaría de Salud, es de que realmente el 43% está vacunado con las dos dosis. Aquí llama la atención, Claudio, el por qué el 42 o 43%. Porque primero, no estamos contando a todo el rango de niños y adolescentes que no clasificaron de los 18 más. ¿A qué quiero llegar con todo esto? No está mal. Creo que este gobierno, dentro de lo que se puede en las circunstancias que se dieron, pues está haciendo todo lo posible por vacunar a toda la población. Ojo, cualquiera que me escuchara diría, no, no, es que ya lo estás criticando y lo estás justificando. No, yo lo que critico es, se sigue haciendo un mal manejo, se sigue haciendo un manejo político de esta crisis de salud y se siguen matizando para de alguna manera beneficiar a ciertos actores. ¿Cómo es posible que te lleves a el subsecretario López Gatell por la gira que hizo López Obrador y lo vanaglories cuando todos sabemos que en números más o menos reales, en función ya a las sobremuertes que hubo el año pasado, pues estamos rondando o estamos en un rango entre 500,000 y 600,000 muertos. Eso no puede ser un éxito, ni podemos enmarcarlo como un triunfo del subsecretario López Gatell. Entonces, para darte la palabra, Claudio, pues simplemente, qué bueno que esta semana no fue el protagonista el presidente, qué bueno que estamos volteando a ver otras circunstancias, porque ¿qué crees, Claudio? Te das cuenta que a 3 años, lo que tanto cacareó el presidente y que aunado al desastre y al cagadero que hizo este Enrique Peña Nieto con toda su bola de rufianes y rateros, pues, ¿qué crees? Lo que prometió López Obrador, que era primero combatir la seguridad, combatir la corrupción, pues se le agregó el problema de salud, porque, pues acuérdate que ya en estas instancias tendríamos que tener un sistema de salud como el de Dinamarca o el de Canadá. Y pues, ¿qué crees, Claudio? Estamos viendo que a 3 años posteriores de lo que él prometió, pues no estamos igual. Podría yo decir que estamos peor, porque ese seguro popular que apoyaba para bien o para mal, de una manera eficiente o deficiente, a personas con cáncer, a personas sin dinero, pues ahora ya no. Esa protección que nos juraba tener López Obrador, por lo menos a las mamás golpeadas o a las mamás con hijos abandonados, etcétera, las casas hogares y todo eso, pues ya no existen. Entonces, a 3 años, después de semanas y semanas constantes de estar hable y hable del López Obrador, pues nos da un respiro y nos permite ver, pues, que estamos peor, Claudio. Bueno, esa es tu percepción, Juan José, porque le tienes Fe. mala fe al Exacto. presidente. Pero, no, efectivamente, Juan José, esta semana pasa como de bajo perfil, según lo que nos habíamos encontrado en otras, pero a mí me llama la atención justamente esta parte en la que, sobre todo Claudia Sheinbaum, por supuesto, es la que empieza a mostrarse más en campaña y además se encuentra como más protegida bajo la sombra del presidente, que no significa que sea la única, porque pues en campaña ya está también Marcelo Ebrard, solo Así es. pues en diferentes cosas. Ayer publicó una foto en sus redes sociales con el presidente de Estados Unidos, diciendo y refiriéndose a él como que siempre alegre y amistoso cuando se trata de México, con una sonrisa muy simpática. Y al mismo tiempo, y por supuesto le está haciendo campaña allá con Biden, Sí. y obviamente desde su trinchera y en sus partes. Y Claudia Sheinbaum, me llama mucho la atención, Juan José, no sé si tú te has fijado, pero es algo como sintomático de las personas que se convierten en candidatos,
Claudia Sheinbaum, con todo el respeto, por supuesto, pero digo, sin faltar a la verdad y sin en ánimo de hacer ninguna crítica, pues siempre ha sido de un movimiento de izquierda, de lucha social, siempre la hemos visto desde que estaba en estos movimientos sociales dentro de la UNAM, Sí, eh, y con su pareja y con todo lo que ha desarrollado, siempre se ha desenvuelto, aun cuando se arregle. Claudia Sheinbaum siempre ha sido de bajo perfil, es una persona que regularmente no se arregla y le ha dado más importancia siempre a las cuestiones de contenido, a su inteligencia, porque es una mujer brillante, muy inteligente, y eso regularmente va distinguiendo a las personas y van sobresaliendo por eso, por el contenido, por lo que van marcando. Pero en cuanto se convierten en candidatos, sí, su imagen cambia de manera radical, ¿no? Y yo me acuerdo cuando José Antonio Meade, pues había sido el secretario de Hacienda, pues era una persona también que hasta cierto punto era desaliñado y regularmente su pelo no lo cuidaba, así tenía varias cuestiones que no cuidaban en la imagen. Y igualmente, Claudia Sheinbaum llegó a verse incluso desaliñada y se veía descuidada, ¿no? Y sí, digo, no porque sea malo, porque a mí me parece que eso lo que está implicando y lo que está diciendo es que es una persona auténtica, una persona congruente con sus principios y con sus cosas, pero en cuanto se convierten en candidatos, yo no sé si llega un ejército de personas a cuidar la imagen. Claudia Sheinbaum hasta parece ahora que está teniendo algún tratamiento de Botox o de algo, sí. le cambia el rostro inmediatamente, se arregla, se peina y sobre todo ha cambiado su manera de vestir de una manera impresionante. No, ojo, no estoy criticando que, que use ropa cara ni nada, me parece que a lo mejor usa ropa muy sencilla, pero muy arreglada, es decir, está cuidando mucho. Y además ahora su discurso ha cambiado completamente, es decir, durante mucho tiempo, y creo que de una manera muy inteligente, desligándose del presidente, ha tenido una manera de llevar las situaciones críticas de la ciudad eh, alejada de lo que decía el presidente. Por ejemplo, cuando el presidente se negaba a usar el cubrebocas y además neceaba con eso, Claudia Sheinbaum aparecía siempre, incluso junto al presidente, con cubrebocas. Sí, Cuando el presidente decía que había que salir y que había que cuidar nada la pandemia, Claudia Sheinbaum se dedicó a proteger y a decir, es decir, llevaba un manejo como muy responsable en los asuntos de hospitales, de una serie de cosas que, que por supuesto la desligaba y que además la marcaba en el trabajo y en los resultados, ¿no? así es. Con, por supuesto, sus asegúnes, ¿no? Aquella vez, no sé si te acuerdas que en lugar de atender las cuestiones del metro como debían de ser, se subía a una escalera con un trapo y se puso a limpiar un letrero de una estación, de la entrada de una estación, lo cual, Sí, por supuesto, yo creo que tenía una buena intención, pero la hizo parecer ridícula ante la gran problemática que representa hasta hoy la falta de mantenimiento en el metro. Pero en algunas cuestiones ha sido como muy estratégica y ha sido muy inteligente. Y sin embargo, y creo que aquí es donde empiezan a surgir matices que me parecen que me hacen dudar de muchas cosas, Juan José. sí, sí, sí. Claudia Sheinbaum de repente empieza a tener un discurso en el que ahora sí es la política, ahora sí es la campaña. Hoy en la mañana me llamó particularmente la atención un videomensaje de ella en su vehículo, Así es. muy arreglada para haber sido las 6 de la mañana o 5 de la mañana que iba rumbo al aeropuerto, diciendo que va primero a Guanajuato porque el Festival Cervantino acaba de avisar que para el próximo año, en su 50 aniversario, la Ciudad de México va a ser la invitada especial del Festival Cervantino, marcando la importancia de la cultura que tiene la Ciudad de México como entidad dentro del país. Pues me parece bien. Y entonces se va en el mero día del festejo del Día de Muertos que anunció con bombo y platillo hace 3 semanas. Luego, después de Guanajuato, se va a la toma de protesta de la gobernadora, no, toma de posesión, perdón, que también es toma de protesta, pero se llama toma de posesión de la gobernadora de Baja California,
y de ahí se va a Colima a la toma de posesión también de la gobernadora de Colima, y por supuesto en su discurso exaltando y diciendo la importancia de tener mujeres en estos cargos de elección popular de gobernadora, pero en un discurso por más político, por más de posicionarla, lo cual, repito, no me parece que esté nada mal, pero que la pone en una franca campaña. Y por supuesto ya habíamos hablado de estas veces que aparece con el presidente y en el que el presidente le levanta la mano, la señala y está diciendo. Y pues claro, a quien en estos ambientes, por supuesto, no le gustaría ser ungido por el presidente para decir que son los más capaces, ¿no? Y al mismo tiempo vemos a Ricardo Monreal, pues queriendo dar patadas de ahogado, que las va a dar y va a dar batalla fuerte, diciendo que él también va por la presidencia y Sí. queriendo hacer paces con el enemigo, y a Marcelo Ebrard por otro lado, y a Fernández Noroña por otro, y pues creo que ahorita son los que están sonando y diciendo, pero que ya están cuando, yo no sé, Juan José, pero desde que yo tengo memoria que tiene que ver con estas situaciones, que según yo data de la secundaria, es decir, hace 30 años, 35 años, yo no recuerdo que con tanta anticipación se empiecen a barajar, no solo a barajar, porque ya no están barajando nombres, ya se están mostrando en campaña, ya están haciendo esto. ¿Por Sí. qué? No sé, no entiendo. Probablemente tenga que ver con esto, y ahí es donde quiero decir, este ejército de personas que entran y que empiezan a intervenir en la imagen personal de los candidatos, me llama la atención porque entonces me preocupa que en México la figura del candidato, y voy a hablar desde Vicente Fox probablemente, Felipe Sí, sí, sí. Calderón, Enrique Peña Nieto y el mismo López Obrador, que creo que es el mejor ejemplo de lo que voy a decir, no sea la figura del candidato, no sea la de la persona, sino la del personaje. Y Mm. entonces, cuando empiezan a entrar personas a intervenir, repetí intervenir, creo que sí, cuando entran personas a intervenir a la imagen y que te empiezan a presentar a otra persona, ¿no? Entonces se empiezan a generar expectativas de la imagen de un personaje, ¿no? Y se pierde mucho la realidad en el desempeño y en la capacidad de la persona que va a fungir finalmente como esto. Y el resultado es que, bueno, Vicente Fox nos los presentaron como el gran Mesías que iba a sacar al PRI de los Pinos, que lo sacó, pero no fue ningún Mesías. Probablemente haya sido una de las decepciones más grandes. El problema es que la decepción de Fox se vio opacada porque Felipe Calderón, pues sí llevó una continuidad en el plan económico y nos llevó a muy buen término a nivel económico, porque pues durante estos 2 sexenios el peso no solo no se devaluó, sino que tuvo un incremento, tuvimos una gran productividad, una serie de cuestiones importantes, pero Felipe Calderón muestra o le da una decepción también enorme cuando pues da un volteón impresionante con su fallidísima lucha contra el narco, y Sí. a partir de eso empieza a mostrar pues por el contrario un vínculo con el narco importante, y por supuesto los desvíos de muchas cosas, pero sobre todo de ventas del petróleo y de corrupción muy grande, pues hace que se convierta también en la gran decepción. Y bueno, ni qué hablar de Peña Nieto, donde ahí, por supuesto que desde antes de campaña nos dimos cuenta de la incapacidad como persona que tenía, su nula preparación, pero su eh, exaltación como personaje, que fue lo que hizo que llevara al poder. Y entonces, cuando yo te estoy diciendo que estos personajes entran, me preocupa porque entonces, ¿quién está manejando al país, Juan José? Un personaje, Sí. una persona o un equipo de personas que generan y fabrican una imagen y que finalmente, pues, si lo construyen sobre naipes, como en el caso de Peña Nieto, pues el fracaso es estrepitoso. Cuando la imagen está basada en las expectativas, como en el caso de este presidente, pues el fracaso es estrepitoso. Y entonces cuando yo veo que
se deja de lado los grandes resultados que puede haber mostrado o pudo haber mostrado una persona como Claudia Sheinbaum y con una capacidad que sí puede tener, pero que ahora empiezan a ser opacadas por esta imagen que se le está construyendo, me preocupa porque entonces, pues, ¿por qué votamos? ¿En qué está basada esta frágil democracia en la que nuestro voto se va a ir hacia algunos, pues, personajes o hacia algunas propuestas o hacia la muestra de resultados, ¿no? Y que entonces me preocupa, dijiste hace ratito, ¿por qué hay un apoyo en cuestiones de la vacunación a la Ciudad de México? Y entonces yo ahorita estaba pensando, ¿habrá sido un apoyo cuando había un franco enfrentamiento y un rompimiento que era notorio entre Claudia Sheinbaum y López-Gatell, cuando las políticas de salud eran contrarias a lo que estaba dictando López Obrador? Y entonces digo, ¿no será, y pregunto, o sea, lo pregunto desde la ignorancia porque pues evidentemente no voy a saber nunca qué es lo que pasó? Eh, ¿Habrá sido que Claudia Sheinbaum tomó decisiones brincándose la política que dictó el presidente para la federación, y entonces el resultado de la vacunación fue por una gestión propia y aislada de Claudia Sheinbaum, del gobierno de la ciudad? Porque además, déjame decirte que tengo que reconocer que la organización y la logística es maravillosa, aunque Sí. también hablo desde la ignorancia porque no viví la experiencia de la vacunación en otros estados ni en otras ciudades. Y entonces se separa, o sí hay un apoyo de López Obrador a Claudia Sheinbaum en este asunto de la vacunación. Ahí lo digo, y te lo voy a decir porque no sé si lo comentamos la semana pasada, pero hablaba de, hay una página de la vacunación a nivel nacional y hay otra página de vacunación de la Ciudad de México. Y yo no sé si, por ejemplo, en León haya una página de vacunación del estado de Guanajuato que sea independiente de la federación. Entonces, aquí esto me llama la atención y me hace cuestionarme, pues, todas estas cosas, Juan José. Híjole, es que lo que comentas, a mí en lo personal, pues no se me hace extraño, me sigue preocupando porque en alguna ocasión tú y yo platicamos del López Obrador y tú comentaste algo que en este momento pues me hizo recordar, donde dijiste, es que López Obrador es un personaje. Y realmente a quien enamoró a 30 millones fue el personaje. El problema es que ya cuando llega ese personaje y siente el poder y sabe el poder que tiene, entonces por desgracia ya entran los ideales personales, ¿no? Del personaje. Entonces es muy triste ver, me imagino que así ha de ser en todos lados, pero es muy triste ver que crean, porque para eso existe el marketing político, para crear personajes, pero híjole, en el caso de Claudia Sheinbaum, y como para cerrar el tema, es como que algo no cuadra, algo hay incongruente. Bien dices tú, Claudia Sheinbaum es de bajo perfil, es una persona que yo por lo menos lo poco que he conocido de ella, primero la conocí por el escándalo de su ex esposo, Carlos Imas, y de ahí ya salió el nombre de ella. Sé que siempre ha estado apoyando directa o indirectamente desde el gobierno del Distrito Federal a López Obrador, pero yo creo que va a ser complicado construir un personaje que se deslinde del López Obrador. Yo creo que más que nada va dirigido específicamente a la masa que cree en el personaje de López Obrador y decirle, bueno, ella va a seguir mis proyectos y aquí garantizamos que todos tengan los beneficios económicos que damos y no va a pasar nada. El problema, pues, es que se enfrenta a alguien que yo creo que, aunque también tienen muchísima cola que le pisen, pues sí es un animal político, como es Marcelo Ebrard. Entonces, esperemos ver qué sucede, porque lo que sí es un hecho es que López Obrador está trabajando para Claudia Sheinbaum. De hecho, en ese mensaje que tú indicas que está de madrugada, ella anuncia que viene a Guanajuato, porque la Ciudad de México va a ser la que
o el estado invitado para festejar los 50 años del Cervantino. Entonces, mira, cuando tienes el poder puedes manipular las situaciones. El problema es que pues tendremos que ver cuánto hemos madurado como sociedad, porque si llega a quedar un personaje de ese estilo, pues tú y yo hemos peleado mucho, pero parece que si es así, y si nos llevan al hartazgo, pues parece que tiene entonces posibilidades Ricardo Anaya. Imagínate. No, no, por favor, no, no, no. Claudio, quisiera comentarte también que pues esta semana, eh, en diferentes hechos aislados, refiriéndome a la seguridad, Claudio, estamos viendo que pues en cuanto se empieza a normalizar esto, también se empieza a normalizar los actos delictivos. Te voy a dar simplemente 3 ejemplos y te doy la palabra en función de a lo que quiero llegar. En la semana, en el Estado de México, se ve como un asaltante, se queda grabado el momento en que un asaltante sube, le pide a un trailero más o menos o de transporte público, de entre 25 y 30 años, y le dispara en la cabeza, pues porque de alguna manera esta persona, pues si no se resiste, pues simplemente no hace lo que él quiere. Por otro lado, nos indican que esa lucha del huachicoleo que quiere o por el cual López Obrador luchó, pues allá en Sinaloa se roban 18 kilómetros de ducto y al parecer pues es el crimen organizado. Eh, Otro ejemplo que hay pues es simplemente, esto parecería una nota de esas de TV Notas, pero pues a un personaje conocido de un programa de televisión, del programa Vecinos, pues hay ahí una situación que si bien no se ha resuelto, si lo iban a robar, si él no se quiso detener, pues está involucrada la policía. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, Claudio? Aparte de todos los matanzas aquí en León, parece que estamos viviendo lo que vivió Tamaulipas hace muchos años, diario ya ves en la nota muertos y cada vez pues, los ves más cerca, ves a la Guardia Nacional cada vez más presente, pero aquí la pregunta, Claudio, es eh, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué el cambio de tener a la Guardia Nacional como alguien aliado no se refleja en la seguridad del día a día? Entonces, como mexicanos, lejos de sí preocuparnos de muchas situaciones, deberíamos de exigir pues que la seguridad sea algo de lo cual es lo que menos nos teníamos que preocupar nosotros como ciudadanos, Claudio. José, la situación, por supuesto, es lamentable. Creo que además, sin temor a equivocarme, porque lo digo a partir de los números que la misma secretaria de Seguridad da cada semana, Rosa Isela, en que este es el sexenio en el que más asesinatos que se consideran, ay, es que aparte Dolosos. ¿cómo se llaman? Clasificaciones me parecen a veces absurdas, ¿no? Pero estos homicidios dolosos, o sea, Así es. como si hubiera un homicidio amistoso, ¿no? O no sé, o sea, a veces de repente, pero claro, eso no es de la 4T, ¿no? Esto es un Sí, sí, asunto que sí. viene de, pues no sé ni de cuánto tiempo tenga el término, pero en estos homicidios dolosos que están siendo, que además los tienen separados de los homicidios que tienen que ver con el crimen organizado. Y están separados, y creo esto sí con justa razón, no me vayan a malinterpretar, de los homicidios feminicidios, ¿no? Los que están ahí en este. Y en fin, el asunto es que los números nos están arrojando que de verdad hay un incremento importantísimo. Es decir, hoy, a 3 años de haber iniciado este gobierno,
No importa cuál haya sido la herencia que te hayan dejado, ni que los cárteles se hayan creado en otros sexenios porque hayan sido permitidos por los gobiernos neoliberales o porque los conservadores hayan permitido, no sé, lo que sea, la única realidad es que hoy, a 3 años de haber iniciado, a la mitad del sexenio, a la mitad del camino, como dice el presidente en su libro, eh, los resultados que este gobierno tiene que haber dado a pesar de sus promesas de campaña, no solo no se han conseguido, sino que han sido rebasados por la realidad. Y por supuesto, podemos hablar del personaje que fue asesinado el día de ayer en situaciones complicadísimas, extrañísimas, que pueden hablar de corrupción de la policía del Estado de México o de la inseguridad o de lo que quieras, ¿no? Porque pues no sabemos y pues, aparentemente por cómo se están poniendo las cosas, se va a hacer muy turbio esto y que puede ser que sirva como capital político que se enturbie para llamar la atención, puesto que se trata de un personaje querido por mucha gente y que entonces distraiga de otras situaciones que se van a poder dar en estos días en los que además estamos viviendo asuetos en la Ciudad de México con festejos que no se habían dado y que generan una reactivación económica importante y que en este marco, por ejemplo, están platicándonos que, pues no sé si viste que ayer se incendiaron 60 puestos que están cerca de la central de abastos de Acapulco, Así puestos es. que además tenían que ver con la venta de todos estos productos e insumos para las ofrendas de Día de Muertos y que generan una complicación. Y pues hablaban de un cortocircuito y sin embargo hoy en la mañana ya hay información y videos donde están diciendo que un grupo armado llegó e incendió los 60 puestos. Así es. Cuando teníamos 15 días o 3 semanas que se nos incendió el Baby O y que había sido también provocado por un grupo que llegó e incendió en, en un Acapulco que pues, tiene situaciones de violencia que se están dando a pesar de que la toma de posesión de la gobernadora se dio gracias a los caprichos del presidente y que se supone que estaban ahí pues cumpliendo con la voluntad de quien estaba pidiendo que estuviera este grupo de personas y está incrementando. Y la gobernadora, el alcalde de Acapulco, diciendo que eso es culpa de los medios de comunicación, que para qué dan a conocer estas noticias si lo único que están haciendo es ahuyentando al turismo para este puente que tenían ahí en Acapulco, cuando, bueno, pues la situación está rebasada desde hace tiempo por allá, junto con, por supuesto, todos estos asaltos que se están dando de manera continua, principalmente y otra vez en el Estado de México, pero las balaceras que ya platicamos y que yo te decía, Juan José, en la emisión anterior, me llama la atención cómo se dan prim- primordialmente estos ataques y estas situaciones de violencia en los lugares donde no están gobernados por Morena, ¿no? Y que, pues bueno, por supuesto que la Guardia Nacional además está arrojando, no sé si ya viste también estos números, está arrojando que el mayor número de bajas, de muertes, de fallecidos en la lucha contra el crimen se dan en la Guardia Nacional, no en las policías, no en el ejército, sino en la Guardia Nacional, ¿no? Que también me llama la atención porque entonces pareciera que hubieran hecho una carne de cañón para que pues los llevaran ahí al matadero y fueran los que pues se ofrendaran para esta lucha en lo que se hace pues una estrategia real de combate y que tuviera resultados. Entonces me llama mucho la atención porque pues la Guardia Nacional probablemente haya sido la estrategia de seguridad fallida más grande que haya podido tener este sexenio, ¿no? Porque pues simplemente no funcionó. Inmediatamente la nombró el presidente y ofreció el fin de la criminalidad en el país y lo único que ha ocasionado ha sido un incremento impresionante, porque lo que estaba diciendo hace ratito, que no me acuerdo si lo terminé o no, en estos números que nos está diciendo han sido superiores a la de los últimos 3 sexenios juntos. O sea, y Bueno, las matemáticas no fallan. es que desde el lema abrazos, no balazos,
pues simplemente creo yo que estás mandando un mensaje de debilidad, no de humanismo, porque em, vamos, hay diferentes literaturas que ya cuando alguien encuentra en el crimen organizado su modus vivendus, no le estás dando oportunidad de estudiar, no le estás dando oportunidad de otro tipo de cosas, y al final, pues es ya una forma de, ahí lo que pasa, y como bien dices tú, hay una estrategia ineficiente. No puedo decir que ha fracasado, los números sí lo indican, pero pues simplemente cuando tú le preguntas al presidente y él te dice que él tiene otros datos, pues simplemente echa por debajo cualquier crítica que se le pueda hacer. Y entonces pues empiezas a ver este tipo de resultados que vemos al día de hoy y que por desgracia, Claudio, y digo por desgracia, al que más afecta es al ciudadano, a las personas de a pie como tú y yo, como muchas que están en Acapulco y en México. Y por cierto, del desfile, ya ves que somos muy tradicionalistas, pues qué interesante es ver que una de las fechas más significativas para los mexicanos, ese desfile nace de la Una grabación de una película. película de Yes Bond, o sea, así nuestra situación, no lo critico, es solamente un comentario. Y bueno, me gustaría dar pie al siguiente tema, Claudio, para ver si el resto del tiempo quisiera saber tu punto de vista. Son dos temas en particular, el que tú quieras abordar primero. El primero, en la comparecencia que hace el titular de la CFE, Manuel Bartlett, eh, pues para mí hay, entre muchas noticias, dos cosas que pues sí me quedan clarísimas. Él ya de propia voz dice que esa reforma, quien no la haga, pues simplemente no está pensando en el país, pero esa reforma sí está hecha para que la CFE tome el control total de las energías en este país y que no se le va a liquidar a nadie. Eso por un lado. Y por otro, en diferentes circunstancias le hicieron saber, pues, que cómo él podría más o menos defender eso cuando él pues fue partícipe del fraude de la elección donde gana Salinas y él todavía con un desdén de prepotencia o un dejo de prepotencia les hace, es que eso fue un amaciato del PAN con Salinas. Y después de eso, pues en las redes sociales se inundan videos, porque hay testimonios, donde entre otros sale Fernández de Ceballos diciéndole, bueno, pues, te estás provocando eso y eso está contra la ley, por un lado. Y por el otro, Claudio, también pongo en el tintero para saber este tipo de maromas que hace esta 4T. En la misma semana que Marcelo Ebrard va a representar a México en la COP26, que es la Cumbre Mundial Ambiental, eh, pues a López Obrador se le ocurre decir que pues todo ese rollo de protección ambiental, cambio climático, es de la era neoliberal. Y que todas esas reuniones, pues ya sabemos que son fifi, son nice, son etcétera, etcétera. Ya sabes que él tiene, para eso sí, adjetivos adecuados para nombrarlo. Claudio, ¿por qué tenemos que soportar como mexicanos este tipo de incongruencias donde pones a un tipo al frente de la CFE que se va a hacer cargo en pleno siglo XXI, donde el desarrollo, la evolución como seres humanos nos está llevando a explorar y ver que hay otro tipo de energías que son más amigables con el medio ambiente y que por lo menos en lo que estamos estudiando, pues puede preservar de alguna manera la existencia del hombre más años en esta tierra que tanto le hemos hecho daño y que por el otro lado, así con una desfachatez, te diga, no, yo me voy a unir al diálogo del presidente y todo es la culpa de Salinas y del PAN. Y por el otro lado, mandas a tu comitiva más flaca que pueda existir a representarnos en una cumbre donde desde mi punto de vista sería importante, por lo menos en la imagen que México quiere dar al mundo, de estar presente ahí el presidente y que lejos de eso, antes de que suceda esto, pues simplemente digas que esa es una reunión fifi y creada por neoliberales. Claudio,
¿por qué nos tocó vivir esto? ¿Por qué este presidente neófito, este presidente que ve la ruta de México por el retrovisor y que sigue enganchado en una situación y en un México que ya no existe? ¿Por qué? Híjole, Juan José, lo que estás planteando es una situación completamente compleja. Creo que es una madaja de situaciones, pues, complicadas. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué nos tocó vivir esto? Pues bueno, no sé, algo habremos hecho en otra vida, destruimos algo, o fue ¿cómo se llama? El pasito de del niño Dios hace unos años que nos burlamos en memes y estamos pagando, Sí, no sí, sé, sí, sí. la verdad es que no sé El pasito perrón. el pasito perrón del niño o haber hecho estas películas de Chabelo y Pepito contra los monstruos nos lo está cobrando el karma hoy, no lo sé. Sí, sí, sí. La realidad es que de verdad, eh, pues personajes como Manuel Bartlett son, te lo voy a plantear así o te lo voy a decir así, inexplicables en la 4T. O sea, de verdad, si hay un sinónimo de dinosaurio, Juan Sí, José, es Manuel Bartlett, ¿no? sí, sí, sí. Creo que ningún personaje del PRI ha sido tan arraigado a la corrupción, al cinismo, y tú lo dijiste muy bien, es una persona déspota, probablemente, y sin temor a equivocarme, el más déspota de los que han surgido y que han salido, porque, pues digo, canallas, criminales, cínicos y todo lo que, los adjetivos que te puedas imaginar, pues por supuesto que tenemos a Roberto Madrazo, tenemos a Erubiel, tenemos al mismísimo Salinas de Gortari, no sé, pero Al exgobernador de Veracruz, entre comillas, porque ese a sí. Fidel o a Javidú. No, a Javidú, ese sí Bueno, se pintó incluso aparte. Javidú, que es innombrable, Juan José, tienen un asunto, y te lo voy a decir con toda la responsabilidad que implica, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. Tú los veías, salían a cuadro, tenías la oportunidad de platicar con ellos, encontrártelos, y no eran, siguen siendo, son encantadores. Sí, Son finísimas personas y entonces tienen un trato, te gusta hablar con ellos, ¿no? Yo me acuerdo particularmente Erubiel. Erubiel era un cuate que cae bien, es súper, súper, tiene charming, ¿no? Pero sí, eso no sí, quita que sea el peor canalla y que sean gusanos en términos, pues, como personas y que hayan sido capaces de hacer cosas terribles. Manuel Bartlett, en cambio, es una persona que nunca, jamás ha sido encantador, ¿no? Jamás. O sea, jamás ha tenido carisma, jamás ha tenido, es una persona brillante, salió con 9.6 de la universidad, de estudio Derecho en la UNAM, fue profesor, fue becado por la Universidad de París, o sea, es una persona que tiene una preparación importante y siempre ha destacado a nivel intelectual, pero ha sido déspota. Probablemente eso le ha ocasionado que no haya figurado más allá y que se haya convertido en un personaje segundón, y siempre sí, ha sido segundón, aunque fue titular de la Secretaría de Gobernación y probablemente, pues como fue el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid ha sido el presidente más gris que ha tenido México, quien tuvo más poder en ese momento fue Manuel Bartlett, y sí. sin embargo no figuró. Y él cobró importancia y relevancia en el mundo gracias a que se le cayó el sistema. No porque haya hecho algo notable ni porque haya sido importante, a pesar de que, repito, era el que tenía el mayor poder en el momento. Después fue secretario del partido, etcétera. Una serie de cuestiones que colocan a Bartlett en una posición relacionada con el PRI, con esto del dinosaurio, pues impresionante. Juan José, si yo te digo ahorita 1936, ¿qué te viene a la mente? ¿En qué piensas cuando te digo 1936? Pues en un México post-revolucionario, O sea, o sea, piensas en hace casi 100 años, ¿no? sí, o sea, un México que lo ves solamente ahorita que existen las redes sociales, en esas
páginas de México antiguo, México de antes, o sea, imágenes que ahorita te sorprenderían, ¿no? ¿Verdad? El Tren Vía, Bueno, etcétera. Manuel Bartlett nació en 1936. O sea, con Pues esto lo sí. que quiero decir es que no puedo entender Ah, cómo una persona que nació en 1936, por muy brillante que haya sido en el momento y todo, hoy esté en esta posición y que, pues, las comparecencias de los funcionarios ante las cámaras, tanto de diputados como de senadores, se han convertido en un triste espectáculo para la sí. política mexicana, porque pues no pasa nada, comparecen, pueden decir lo que sea, los pueden acusar, los pueden tildar, ellos pueden ser completamente cínicos como es Manuel Bartlett y decir todo lo que quieran, pero no pasa nada. Sin embargo, pues esto me llama la atención, Juan José, porque el, lo que está diciendo Bartlett eh, sí va mucho de la mano con una estrategia ideológica que me preocupa, ¿no? Sí. El mismísimo Max Goebbels y otros pensadores y que se han encargado de la propaganda y de la comunicación de regímenes que han pasado la historia no por buenos, sino por tiranos, por dictadores, por cosas negativas, aseguraban que quien controla el presente o va a poder controlar, perdón, al revés, quien Así, controla el pasado así va a es. poder controlar el presente. Y esta declaración de Manuel Bartlett en la que está diciendo, cuando a todas luces y todo el mundo sabe perfectamente bien que él es el responsable de la caída del sistema y por cómo se dieron las cosas y pues que hay, por supuesto que testigos vivos de eso, del mismo partido y que saben perfectamente lo que pasó, este, saben que él es el culpable de esto. Eh, Cuando él está tratando de cambiar el pasado y mostrarlo así, ahorita, valiéndose además de este odio, colgándose del discurso de odio que ha construido el presidente en contra del PAN particularmente, y Así por es. supuesto de esta figura odiada por la mayoría de México, que es Salinas de Gortari, y cuando los juntas, te voy a decir algo que estoy preparando porque estoy haciendo unos cuentos que tienen que ver un poquito con estas cosas, pero te voy a adelantar que si en una protesta llegan a reclamarle al presidente, todos algunos con antorchas y otros con trinches, ¿no? Ujú. Y empiezan a sacar, el presidente los ve y en lugar de huir, se encarga de convencer a los que tienen antorcha Ujú. que los del tridente les quieren quitar las antorchas. Ah, Y entonces lo que pues, ocasiona es un enfrentamiento entre los que están protestando. Estaban unidos en protestar contra algo y hace que se enfrenten entre ellos, ¿no? Y eso es lo que hizo Bartlett en su discurso el día, bueno, en su discurso, en lo que dijo el día sí, de la en comparecencia. su comparecencia, sí. Trata de controlar el pasado, de cambiar los hechos y de distraer en la parte importante, porque ahí empiezan a generar un discurso de odio que se va hacia pues, cosas negativas. Primero, amaciato, que es una palabra que por supuesto tiene una connotación negativa, aunque no lo debe de ser, ¿no? Así es. Pero lo tiene. El PAN, que está ahorita en la palestra de los odiados por la mayoría de los que siguen a la 4T, es decir, al grado que pues, tú y yo lo hemos dicho, preferimos que se quedara la 4T a que llegue a Naya, Ay, porque sí. representa esto, que es horrible, pero bueno, y a Salinas de Gortari. Y entonces, con eso, él creyó, pero, pues perdón, pero así fue, que salió ileso, salió sin ningún problema y desvió toda la atención
de la importancia de la reforma energética, ¿no? Sí. Que ante eso, por supuesto, hay situaciones que pues hablaremos, tú y yo tenemos todavía pendiente una apuesta de si pasa o no pasa, Sí. y además, pero digo, no la están retrasando, no es que nosotros nos hagamos guajes, la están retrasando y se supone que ya debería estar aprobada o no. Sigue habiendo una indefinición, porque de verdad, te lo juro que a mí lo que más me gustaría ver en este momento es que Bartlett quiera continuar con este plan estúpido de decir, pues, la reforma va, nos vamos a quedar con todo, y de todos estos contratos que ya existían con empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, les vamos a quitar toda la producción y la comercialización y todo lo que tiene que ver con la energía, y no les voy a pagar nada, porque eso es lo que así está en ese Así es. plan, que de verdad lo hiciera, y que entonces Estados Unidos diga, papito, tenemos un tratado de libre comercio, Tratado. un TEMEC, y, y tú eres el responsable de que esto esté en esta situación, ¿no? Híjole, es que bajo ese contexto, Claudio, fíjate que hasta suerte tiene la 4T y déjame comentarte el por qué pienso esto. Sí, aunque sí, Estados Unidos debería estar preocupado, pero créeme que está más preocupado también por su política interna. Obviamente no va a dejar que México afecte sus intereses, pero pues allá estás, aunque no se crea, allá está muy suave, muy activo Donald Trump, ¿no? O sea, él a su manera está haciendo la campaña. Entonces, yo, a diferencia tuya, quisiera evitar ese escenario. Y creo yo que la reforma energética, Claudio, mi punto de vista como ciudadano, están llevando todo al extremo y al estrés, porque creo yo que López Obrador sabe que es su última oportunidad de sentar algo y dar un manotazo, porque si no se lleva a cabo esa reforma, creo que el sexenio de López Obrador se acabó en cuestiones de trascender él en lo que él quiere. Se metería en disputas, pues sí, políticas. Creo que otra oportunidad que tiene son las siguientes elecciones intermedias que hay, en donde probablemente pueda ganar escaños en las cámaras, pero creo que la reforma la reforma de la energía, la reforma energética, creo que es la madre de todas las batallas en la política mexicana y hablando del López Obrador. Entonces, pues realmente creo que ahí es donde radica el interés de esta reforma, Claudio, y pues bueno, la apuesta sigue abierta, ya después les comentaremos a los amigos quién perdió y cómo pagamos esa apuesta. Pues a ver qué pasa, Juanjo, porque de verdad, eh, es que no sé ni siquiera cómo expresarlo. Yo no sé si sea normal que este retraso se esté dando en esta situación tan importante, porque te voy a decir qué es lo que me hace pensar. No es la primera vez que una reforma importante se retrasa como muchas otras que ha habido, particularmente, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, la reforma se tardó mucho en aprobarse cuando se Sí. presentó, pero implicaba un paso como muy grande porque iba a permitir lo que nunca había pasado en México, que, bueno, no nunca, perdón, antes de la revolución principalmente y luego posrevolución, antes de la expropiación petrolera, ya había pasado, pero me refiero en la época moderna, que empresas extranjeras intervinieran en la exploración, producción, extracción, transformación y comercialización de la energía a nivel nacional, Sí. en una situación que por supuesto tiene que ver con la seguridad nacional. Y eso implicaba que al regresarlos, pues tardara mucho la propuesta que tenía Enrique Peña Nieto. Esta, que lo que hace es tirar la anterior y regresar a un esquema, pues no al que teníamos, sino incluso mucho antes, Sí. no debiera de ser tan complicado, porque justamente diste en el clavo hace unos minutos. Es la reforma más importante de López Obrador que le permitiría controlar el pasado o
alterar el pasado para poder controlar el presente y a Así partir es. de ahí establecer todo lo que le permitiría afianzar su cuarta transformación, junto con pues Dos Bocas, junto con el sistema de aeropuertos del Valle de México y junto con sus payasadas que está proponiendo. Y entonces está muy claro porque pues la facción de las cámaras de Morena y aliados tienen cierta mayoría que pudieran ser aplastantes para poder votar a favor de, y entonces que ya pasara. El PAN y el PRD, que tienen pues una minoría, Sí. se han manifestado en contra. Y los únicos que se encuentran indefinidos son los del PRI, y entonces hay división, ¿no? Porque, por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu se manifiesta en contra y no, y así hay algunos que dicen sí, no, y están con sus debates, Sí. pero lo que me llama la atención es por qué tardan tanto en definirse. Es decir, claro que ya sabemos que aquí hay un trasfondo político que ven a ver a quién le beneficia y qué nos puede beneficiar y qué podemos sacar de esto. Sí. Pero en esta indefinición hay en juego muchas cuestiones que es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué no decir va de una vez o por qué decir no va de una vez? ¿No? Sí. Entonces, en este coqueteo que hay y de las posibilidades que van a salir, pues regresamos al punto de partida. ¿Con quién quedamos bien ahorita cuando a 3 años de que termine el sexenio ya estamos en campaña algunos personajes y hoy sigue sin haber ya déjate de definición, siquiera un asomo de quién pudiera ser candidato por parte de la oposición? Pues parece que terminamos con lo que iniciamos, Claudio. Así es. Pues bueno, Juan Pues José, Claudio, esperaremos esta semana que tenemos días de asueto, festejos, pero eventos políticos pues ya creo que no sé cuántos gobernadores falten de tomar posesión para que ya corra la nueva, pues no sé si vaya a seguir la CONAGO, pero esta coalición de gobernadores, que ahora sí son mayoría de Morena, sí, y pues a ver qué tanto le ayudan a afianzar al presidente sus proyectos o qué tanto entorpecen y qué tanto va adelante esto en México. pues, pues vamos a ver, Claudio. Esperemos que ya la siguiente semana veamos a qué conclusiones llegamos y cómo fue nuestra posición y nuestro, nuestro mensaje ante la COP26, por un lado. Por el otro, vamos a ver si ya se resuelve lo de la energía, bueno, de la reforma energética. Y vamos a seguir a detalle, Claudia. A mí creo que falta ver y falta tiempo en qué termina lo de la UNAM. Eso apenas se está aprendiendo y creo que mi punto de vista, creo que López Obrador ahí sí también abrió un frente que no sabe las consecuencias y creo yo que no van a ser favorables. Y todo por querer meter la mano en quién debe de ser el rector de la UNAM. Desde mi punto de vista, él quiere tener a alguien afín a sus ideales. Pero ya lo veremos, Claudio. Y como siempre, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Y agradezco a todas las personas que nos acompañan. Qué buena onda que estamos bien, que estamos rodeados de nuestros seres queridos. Y pues no nos queda más que seguirnos cuidando, Claudio. Así es, mi querido Juanjo, queridos amigos, todos, gracias por escucharnos, por acompañarnos, gracias por sus comentarios a lo largo de la semana, sus opiniones, sus reclamos, por supuesto, y por sus sugerencias. Esperamos vernos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima.